espirituales. Y hoy hablaremos especialmente de la liberación del alma enjaulada o encarcelada. Y el Salmo 107, versículo 10 al 14 dice lo siguiente: nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alábenla. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. La necesidad de ser libre de las cárceles espirituales. Quiero decirte que son millones y millones las personas que se encuentran con su alma enjaulada o con su alma encarcelada o en cárceles espirituales. Están prisioneras, no pueden salir de ella. Su condición es de aflicción, su condición es de tormento, su condición es de angustia, su condición es de desesperación. Pero hoy quiero decirte que hay una salida, y que el gran libertador llamado Jesús de Nazaret vino a libertar a los cautivos y a dar libertad a los presos de las cárceles. Ahora, así como existen las cárceles físicas, o jaulas físicas, también existen lo que se conocen como las jaulas o las cárceles espirituales. Porque las cárceles espirituales mantienen la vida de las personas atrapadas, confinadas, las cuales se sienten como pájaros o como animales enjaulados sin libertad. Imaginémonos por un momento el andar de un pájaro. Cuando un pájaro está enjaulado o en una jaula físicamente, ese pájaro se encuentra prisionero. Aunque tiene alas, no puede volar con libertad. Vuela simplemente en el círculo pequeño donde está ubicado en esa jaula, pero no puede volar con libertad porque se encuentra encerrado. Los pájaros no nacieron para mantenerse encerrados, y cuando esos pájaros se encuentran encerrados, no tienen la libertad para moverse, y pueden ver, aún ellos pueden mirar y observar muchos pájaros volar, muchas aves volar, mas ellos no lo pueden hacer con libertad, porque están prisioneros en una jaula, están prisioneros en esa cárcel física. Y si es así, si vemos también, si ponemos el ejemplo de una persona, cuando alguien está en una cárcel, ¿por qué cayó en una cárcel? Tal vez cometió un delito, cometió un error, pero la persona se encuentra en una cárcel física y esa persona no se puede mover con libertad, no puede ir a donde quiera, no puede ir al parque, no puede ir a un centro comercial, no puede ir a donde le plazca, porque está prisionero, está en una cárcel física y su movimiento es muy corto, no puede moverse como él quiere. La Biblia relata muchas cosas, y en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados físicamente por haber echado fuera un espíritu de adivinación de una joven, fueron azotados, encarcelados, estaban custodiados, estaban prisioneros, no podían salir, pero Dios hizo un milagro, ¿verdad? Dios obró un milagro de tal manera que envió sus ángeles, un gran terremoto sacudió aquella cárcel
y todos los siguientes de la cárcel sucumbieron, las puertas se abrieron, los presos quedaron libres, sí, físicamente, aunque espiritualmente estaban encarcelados. Pero Dios obró de tal manera que lo usó a Pablo y a Silas para que estos hombres también fueran libres espiritualmente para la gloria del Dios del cielo. En el campo espiritual sucede algo parecido, hermano. En el campo espiritual sucede algo parecido. Por eso usted ve que hay personas, aún creyentes, ojo, porque no se escapan los creyentes. Hay personas y aún creyentes que han perdido su libertad por tener su alma enjaulada, por tener su alma encarcelada espiritualmente. Por eso hay que prestarle atención a este tema, ¿sí? De cómo es que alguien puede quedar prisionero o enjaulado su alma en una cárcel. El rey David dijo algo importante, y yo creo que con esto usted tendrá la respuesta de inmediata a eso del porqué de las cárceles espirituales. En el Salmo 142, versículo 7, este pasaje a mí me dejó bien tocado, porque tal vez lo había leído, pero no me había puesto a meditar sobre ese pasaje. Muchas veces nosotros leemos, pero no nos detenemos, ¿sí? Y no nos detenemos y tampoco, y menos investigamos lo que el texto está diciendo. Pero me llama la atención lo que dice el rey David en el Salmo 142, versículo 7. Él dice algo importante. ¿Qué es lo que dice el rey? Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Oh, este término. Saca mi alma, ¿de dónde? De la cárcel. ¿Para qué pedía libertad de la cárcel del alma? ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Oh, es como un grito desesperado. Es como un grito de auxilio, de angustia. Es una situación que el salmista estaba viviendo. Sí, una situación desesperada. Narra sus días de desesperanza y por eso pide ayuda. Ahora, ¿de cuál cárcel hablaba el salmista? Él no estaba hablando aquí de una cárcel física. Él no estaba hablando aquí de una cárcel material de 4 paredes. Él estaba hablando de una cárcel espiritual, o sea, que estaba su alma aprisionada en una cárcel. No era que estaba literalmente en una cárcel física. Era la situación de angustia, la situación de aflicción, porque su alma estaba como encarcelada. Mira, amado hermano, él le dice Dios, saca ¿qué? Mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Es que una persona, cuando no está en libertad, cuando las personas están con el alma encarcelada, no pueden alabar a Dios con libertad. No se pueden concentrar en la oración. No pueden concentrarse en la adoración. Lo que aún es peor, no tienen gozo. A mucha gente le cuesta entrar en la atmósfera espiritual. Hay gente desconectada. Hay una persona que está orando y clamando y están metidos, ahí está el fuego. Hay gente que está bien distraída, gente que está pensando en otra cosa, gente que está hablando. ¿Por qué sucede eso? Porque es probable, lo más probable es que haya alguna fracción de su alma encarcelada y no puede concentrarse. Aún
Cuando la persona está escuchando la palabra de Dios, no puede concentrarse, sino que sale para allá, le da lo mismo entrar que no entrar. Eso es un síntoma de que algo está pasando en el alma de ese creyente. Es probable que alguna fracción de su alma esté completamente encarcelada y no tiene la libertad para orar, no tiene la libertad para adorar a Dios, no tiene la libertad para escuchar la palabra del Señor. Por eso se necesita el rompimiento de esas cárceles espirituales. Ojo, la liberación que él pedía no era del cuerpo. La liberación que él pedía no era del cuerpo, sino la liberación de ¿qué? Del alma. Saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Es que cuando la persona está enjaulada o en una cárcel espiritual, no puede alabar a Dios con libertad. Y cuando uno puede alabar a Dios con libertad, hay problemas serios en el alma. Hay problemas en nuestro interior, hay problemas en el área espiritual. Aunque físicamente usted se pasee y cante, eso no quiere decir que usted tenga el alma librada. Puede haber problemas serios y es entendible, porque si el salmista David era un rey, era un hombre que adoraba a Dios, que le gustaba la alabanza, y llegó un momento en el cual él se sentía en esta condición de pedirle a Dios que sacara su alma de la cárcel para que pudiera alabarlo, era porque la situación era grave. Mire, es más, muchas personas han sido sanadas físicamente, pero sus males espirituales continúan, siguen con ellos. Hay gente que aquí se le puede poner la mano y caer al piso, ser libre. Aún los endemoniados pueden quedar libres, pueden quedar sanos. Sin embargo, su alma puede quedar todavía prisionera en una cárcel. Y por eso muchos no continúan en el Señor. Muchos no continúan caminando con Dios. Muchos vuelven ¿a dónde? A donde estaban antes. Son sanados, son liberados, pero vuelven al alcohol, vuelven a la droga, vuelven a la misma situación de antes, porque físicamente hubo algo que sucedió en ellos, hubo una liberación de un espíritu malo, pero su alma todavía está en cautiverio. Y por eso siguen en ese estado. Por eso es importante de que la persona en esa situación, si es creyente, debe clamar a Dios. Amén. Debe clamar a Dios con toda angustia, porque es que a veces oramos, sí, yo no digo que no oramos, pero muchas veces no clamamos. Una cosa es orar y otra cosa es clamar. ¿Cuántas veces de tus ojos cuando estás orando han salido lágrimas? ¿O cuánto tiempo hace que ya no salen lágrimas de tus ojos cuando estás orando? Y es grave cuando el creyente en todo un año no ha llorado ni siquiera 10 veces. En todo un año no ha llorado, digamos, no de rabia, ni de problemas, ni de angustia, de otros problemas, sino que ha llorado porque ahí está sintiendo la gloria de Dios, está sintiendo la presencia de Dios. O sea, se debe llorar de gozo, de alegría, porque hay libertad en el alma, hay libertad también en el espíritu. Eso es entendible, amados hermanos. Entonces, en forma general, la gente con el alma encarcelada casi siempre está triste. Las personas con el alma encarcelada no pueden alabar a Dios con libertad. Y el creyente, quiero decirle que es nuestra responsabilidad mantener nuestra alma libre. Es nuestra responsabilidad poder alabar y exaltar a Dios con libertad. En forma general, podemos decir entonces que una cárcel espiritual es todo aquello que nos impide movernos y avanzar con libertad. Que una cárcel espiritual es todo aquello que nos mantiene confinados, prisioneros, oprimidos. Las cárceles o prisiones espirituales son reales y forman parte de las estrategias del mundo, pero también de las estrategias de Satanás para dañar y acabar con la vida de las personas, para dañar y perjudicar también el corazón de la gente. Cuando Dios nos creó de una manera extraordinaria. ¿Cuánto lo creen? Nosotros fuimos formados espiritualmente,
pero también fuimos formados en la parte material, racional, moral y social. Por eso los seres humanos, sí somos sociales, tenemos moral, tenemos razonamiento, porque fuimos creados por Dios como seres espirituales, como seres materiales, racionales, morales y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como humanos fuimos diseñados por Dios de una manera excelente, de una manera extraordinaria. De allí que los seres humanos tenemos tres componentes importantes. Tres componentes importantes el ser humano en su ser: alma, cuerpo y espíritu. Tres componentes fundamentales que conforman el ser humano: un alma, un cuerpo y un espíritu. Podemos decir que el cuerpo es el cascarón, la parte de afuera que encierra todo lo que son vísceras, los huesos, la sangre y todo lo que hay dentro para el funcionamiento del cuerpo en la parte física. Pero también tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu del hombre, dice la Biblia, que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre. El espíritu que hay acá es el que nos conecta con Dios. Ahí es donde mantenemos una relación directamente con Dios. Es el que nos comunica, nos conecta con Dios. El espíritu, la parte invisible, la parte inmortal del ser humano. Pero está el otro componente que es el alma, que también es intangible, no se puede ver. Esa parte del ser humano es lo importante, que es lo que más vamos a hablar en esta mañana. Sí, tres componentes: cuerpo, alma y espíritu, lo dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:20, para los que están anotando. Ahí se habla de esos tres componentes. Hoy hablaremos más del alma, porque el alma es importante. Se dice que el alma es el asiento de las emociones. En el alma encontramos nosotros la mente, la voluntad, el corazón, los sentimientos. Ahí en el alma. Por eso usted puede reír, por eso usted puede sentir grados de tristeza, de alegría, emocionarse, porque tiene un alma. En el alma está todo lo que es el asiento de las emociones del ser humano. Por eso es importante analizar lo siguiente: cuando una persona ha sido afectada o es afectada en su tierna infancia, aún desde el vientre materno, la parte humana que más sufre, óigase bien, cuando un niño es afectado en esa parte del vientre materno, la parte humana que más sufre, donde se almacenan los sentimientos, es el alma. Es el alma. A partir de allí, cuando el niño queda en esa parte afectada, se hace profunda la situación y se hará visible más adelante, se hará palpable con las demostraciones de la conducta de ese niño. La incongruencia, no poderse llevar bien con los demás, por ejemplo, incluidos sus seres queridos. El comportamiento de las personas, cómo se comporta esa persona cuando ya está grande. Es más, para complementar esto, cuando el niño está en el vientre de una madre y es rechazado o ha sido rechazado, al nacer ese niño, ¿cómo viene? Viene con su alma encarcelada. ¿Por qué? Porque al crecer va a sentir rechazo, va a sentir que nadie lo ama, va a sentir que todos le sacan el cuerpo, se va a sentir despreciado porque viene con unos traumas en el alma. Fue afectada ahí estando aún en el mismo vientre de esa madre y nace con el alma encarcelada. Oye, qué cosa tremenda. Es afectada su vida espiritual ahí en el mismo vientre. Es más, otro ejemplo: un niño que de pronto de 5 o 7 años lo encerraron en un baño por maldad, o en un cuarto, ya sea por maldad, por rabia o por castigo de los padres. Ese niño
niño puede crecer con traumas. ¿Por qué con traumas? Su alma puede quedar encarcelada por el miedo. Y cuando esté grande, a todo le va a tener miedo. Si de pronto se cerró la puerta, se va a asustar y va a tener miedo, pánico, por lo que había ocurrido en su niñez. Puede sentir miedo a las alturas, temor a las alturas. O sea, de muchas maneras se puede manifestar el miedo cuando los niños reciben un trauma en esa infancia. Por eso los niños son de sumo cuidado. A veces los padres, por no saber educar, a veces lo que hacemos es perjudicar a nuestros hijos. Cuán importante es hacer la escuela de padres también. Mira, hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que aprender. Y la iglesia es como un colegio, es como una universidad. La iglesia es como una escuela donde venimos a aprender cosas que no sabemos para la edificación de la casa, de nuestra familia, de nuestro hogar. Y entonces hay padres que no saben educar a sus hijos, todo lo contrario, los maltratan de palabra, verbalmente, físicamente, y eso le puede causar a esos niños unos traumas que más adelante se van a ver reflejados en su adultez, como adulto, como persona, y no se va a poder desenvolver como es debido, porque viene con unos traumas. ¿Y qué decir? Entonces ese niño nace con ese miedo hasta el punto que cuando está grande le va a tener pánico, miedo a los ascensores, por ejemplo. Los ascensores son cerrados prácticamente. O a quedarse encerrado, va a sentir ese miedo. Pero aún, lo que es también aún peor, podemos decir, cuando una niña es violada, ¿qué va a sentir ella cuando esté grande? Va a sentir, aún si llega a casarse, va a sentir temor a ser tocada por su esposo. ¿Por qué? Porque le viene el recuerdo del trauma vivido. Eso es tremendo. Aún, de pronto la niña que se enamoró de alguien y se enamoró perdidamente y son correspondidos, pero llega el hombre y de pronto le dice: hasta aquí llegamos. Y la niña piensa que ya no puede encontrar otro amor, que si no es con él no es con ninguno, y entonces es capaz de tirarse de un quinto, tercer piso o de tomarse un veneno, porque su alma quedó encarcelada. Terrible lo que puede pasar en el alma del ser humano. Por eso es que algunos no resisten la situación que apremia en un momento dado. Y yo veo la presión que tenía el salmista a este rey cuando le dice: Dios, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte con libertad. Oh, es tremendo. Hoy yo puedo decirte y recordarte, yo puedo decirte, amado hermano, hermana, aún hacerte una pregunta: ¿de dónde provienen tus miedos? ¿De dónde provienen tus miedos que sientes hoy? ¿De dónde proviene ese miedo? ¿Por qué tu alma está encarcelada en ese miedo? ¿Por qué? Y podría hacerte una pregunta o una segunda pregunta. ¿Qué te sucedió cuando tenías 4 años? ¿Qué te sucedió cuando tenías 6 años? ¿Qué te sucedió cuando tenías 8 años? ¿Qué te sucedió cuando tenías 12 años? ¿Qué pasó en tu vida? Algunos tal vez lo pueden recordar, otros no. Eso queda grabado en la memoria, queda grabado en el subconsciente de las personas, y ahí se queda grabado para toda una vida. Y por eso las personas sienten una situación difícil, por eso se les complica la vida, porque les sucedió un trauma en su niñez y que hoy los está afectando en la parte espiritual, los está afectando emocionalmente. Su alma quedó encarcelada, fracción de su alma quedó fraccionada en una cárcel espiritual, quedó encerrada. Y por eso no puede tener la libertad para amar, no puede tener la libertad para poder honrar, para poder moverse, porque algo la detuvo en cierto momento. Son traumas, pero el Señor es experto en quebrar puertas de bronce y cerrojos de hierro. Él los hará pedazos. Amén. Las prisiones, Él las hará pedazos. Por eso también estamos diciendo que hay personas que han sido sanadas físicamente, muchas veces, sí,
pero sus males espirituales continúan, subsisten. ¿Por qué? Tienen profundas heridas interiores, procedentes de experiencias del pasado, y por estar escondidos en nosotros son difíciles de detectar. No se detectan porque están en el interior, están allá impregnadas en el alma. Solo salen a relucir cuando llega el momento. Por eso es importante nosotros entender cómo estamos, cómo está nuestra alma. Por eso usted ve que hay gente que recibe y va y a veces aún se le dice renuncie a eso. Pero aunque renuncie muchas veces, todavía continúa en lo mismo, practicando lo mismo con lo que fue atado una vez. Continúa en lo mismo. Parece que el Señor no le lavó el cerebro. Por eso es que la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y dice la palabra que nuestros pensamientos deben ser transformados. Alguien acuñó una frase que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Quién puede lavar el cerebro? Ese dicho está bien dicho. Y no solamente el cerebro, la carne, el cuerpo, los pies, las manos, todo me lo lavó Cristo. Por eso cambié mi manera de pensar. Porque antes pensaba como mundano. Antes pensaba como terrorista, antes pensaba como piensan los que no tienen al Señor. Pero una vez que Cristo llegó a mi vida, mis pensamientos fueron cambiados y transformados por el poder de Dios. Entonces, las cárceles espirituales son estados del alma en las cuales una persona entra. ¿Por qué entra? Puede ser que entre por trauma, puede ser que entre por consecuencia del pecado, o también puede entrar por rebelarse contra Dios, o por participar en actividades ilícitas, ocultistas. Ejemplo, ¿por qué muchos su comportamiento es inmoral? Porque le abrieron unas puertas al mundo de las tinieblas. Hoy están atrapados, son muchos, millones y millones los que están atrapados, o son prisioneros de las drogas, otros son prisioneros del alcohol, otros son prisioneros, incluyendo, puede ser que algunos creyentes caigan también eso, son prisioneros de la pornografía, otros han sido prisioneros por la brujería, otros por la santería. Otros están prisioneros por el resentimiento, la amargura, por la falta de perdón, por cosas que usted se manifiestan en un momento dado en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Muchos quisieran salir de esas cárceles. Muchos quisieran salir, pero no pueden. Solo no pueden. Y esas son las diferentes clases de cárceles en que Satanás utiliza para enjaularte, para atraparte, para matarte inclusive. Por eso tú tienes que estar alerta y pendiente de cómo está tu alma, cómo es que estás tú ante el Señor. Porque cuando alguien se arrepiente y se convierte al cristianismo, entonces él pasa del reino de las tinieblas al reino de luz, claro está. E inclusive inmediatamente somos sentados, trasladados a lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hay que mantenerse firme. Por eso el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, versículo 16, sigue afirmando lo que el profeta Isaías mismo dijo cuando se habla de la labor que vino a cumplir el Señor Jesucristo en la tierra. Ahí en Lucas capítulo 4, en los versículos 16 en adelante, se habla de la labor de Cristo, el cumplimiento de esa palabra del Señor que hoy sigue vigente y que hoy sigue haciendo cosas extraordinarias. Lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17 y 18 es: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ahí encontramos la dimensión, las diferentes dimensiones en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a qué? Él vino, el Señor nos envió para qué? Para dar buenas noticias a los pobres. Pero no solamente eso, vino a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están tristes, aquellos que están agobiados. Pero dice que también vino a pregonar libertad a quién? A los cautivos y a dar vista a los ciegos. Cuando uno lee este pasaje, ahí habla de una situación de libertad a los cautivos. Uno se puede preguntar, ¿por qué no hay registro histórico que pueda decir que Jesucristo visitó una cárcel? Físicamente, nunca visitó una cárcel. El mismo Juan estaba preso y ni siquiera el Señor fue allá. ¿Ah? Entonces, ¿de qué cárcel está hablando él? Acá. ¿Sí? Cuando dice, vino a libertar a los cautivos, eso quiere decir que habían personas que estaban prisioneras, personas que estaban encarceladas, pero no en forma física, sino de una forma espiritual, encarcelada. La gente que no conoce al Señor tiene su alma encarcelada, están prisioneros. Y por ellos no obedecen a Dios, por ellos no pueden alabar a Dios, por eso ellos hacen lo que hacen, porque ellos tienen el alma encarcelada. Y cuando ellos llegan a Cristo y entregan su corazón al Señor, el Señor entonces rompe esas cadenas, rompe esos barrotes de esclavitud. El Señor comienza a romper esas cárceles hasta darles libertad, y por eso ellos pueden ser libres para adorar y bendecir el nombre del Señor, aún de predicar la palabra. Ahora, ¿qué representan esas cárceles? ¿Qué es lo que representan esas cárceles espirituales? Las cárceles representan opresión y esclavitud. Las cárceles representan opresión y esclavitud. ¿Cómo se encontraba el rey David? Una situación angustiosa, desesperante, tremendo, porque su alma estaba encarcelada, y por eso él clama, le dice: Dios, saca mi alma de la cárcel. Imagínense, si David dijo esa frase porque se sintió en algún momento así, imagínense nosotros, cómo nos podemos sentir en un momento de dificultad, de angustia, de desesperación por algo. Tenemos que decirle a Dios que saque nuestra alma de la cárcel espiritual, que saque nuestra alma de la angustia, del hoyo, del pozo cenagoso, que la saque de esa situación. Ahora, en el Salmo 107 encontramos nosotros que algunos moraban en tinieblas y moraban en sombra de muerte. ¿Cómo estaban esos que moraban en sombra de muerte y en tinieblas? Dice, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Pero por qué estaban en esa condición? Ahí está la respuesta. ¿Por qué algunos estaban en esa sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros? Es probable que esto tenga referencia al mismo pueblo de Israel, cuando muchas veces fue llevado cautivo por algunos reyes, por algunas situaciones que se daban. Pero eso no quiere decir que estaban muertos. Moraban en tinieblas. Las tinieblas son oscuridades. La sombra de muerte, esa sombra de muerte es una metáfora, que aunque la sombra esté, parece que no estuviera. Ahí, ella no puede ocupar un espacio, pero ella se ve, se mueve ahí donde, cuando el sol está caliente y usted camina, se ve ¿qué? La sombra de usted. Se nota la sombra ahí. Eso quiere decir que la sombra va con usted, pero usted está vivo. La sombra de muerte es algo parecido. Está la sombra de muerte en un momento, pero usted permanece vivo. Ahí está vivo. Pero dice que esta gente estaban aprisionados ¿en qué? En aflicción y en hierros, por cuanto fueron ¿qué? Rebeldes ¿a quién? A la palabra de Dios. Y es más, aborrecieron ¿qué? Aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Eso qué quiere decir?
que muchas personas están en tinieblas, muchas personas están aprisionadas en aflicciones, en angustia, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios, y puede incluir a creyentes. ¿Cuántos creyentes uno ve como que parece que tuvieran cadenas? No pueden salir donde están. Quisieran salir y no pueden. Y quisieran venir a la iglesia y no pueden. Quisieran orar y no pueden. Quisieran ayunar y no pueden. Algo está pasando en el alma de ese creyente. Es probable que el alma de ese creyente tenga presiones que están encarceladas y no tiene libertad. Le da lo mismo venir que ir o oír o no ir. ¿Por qué? Porque algo está pasando en su alma. Está pensando diferente como piensa Dios. Necesita romperse las cárceles que hay allí. Se necesitan romper las cárceles espirituales para que quede en libertad. Por eso es que a través de la oración permanente uno se puede mantener conectado con el cielo, y el cielo puede bajar a la tierra, y la presencia y la gloria de Dios se manifiesta en el lugar donde estamos. Porque hay presencia de Dios. Pero dice más, el Señor los sacó de las tinieblas cuando clamaron. Entonces, cuando ellos clamaron en su angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y la sombra de muerte, y rompió ¿qué? Sus prisiones. Es que se necesitan romper las prisiones, y rompió sus prisiones. Tremendo, ¿verdad? Lo que hace el Señor. Es más, voy a colocar otro ejemplo de lo que es el encarcelamiento del alma. En el libro de los Hechos se narra un acontecimiento. Cuando Pablo y Silas, antes de estar presos, ellos iban a la oración. Iban a un lugar a orar porque solían hacerlo a las 3 de la tarde. Y de repente, cuando ellos salen a orar, sale una muchacha diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Ella estaba diciendo mentira o estaba diciendo verdad? Era una verdad, pero ¿qué problema había en esta muchacha? Esta muchacha estaba poseída por un espíritu de ¿qué? De adivinación. ¿Eso qué quiere decir? Que su alma y su espíritu estaban cautivos, estaban encarcelados en una prisión espiritual, y ella no tenía la libertad porque estaba siendo poseída por un demonio, un espíritu llamado adivinación. Por eso cuando uno de estos ministros se levanta y discierne que lo que esa mujer tiene, esa niña joven tiene, no es de Dios, le reprenden el demonio, le reprenden el espíritu de adivinación, inmediatamente ¿cómo queda? Libre. O sea, su alma quedó en libertad porque estaba en prisiones de oscuridad. Y quedó libre porque el poder de Dios se manifestó a través de estos hombres, y esta niña quedó libre. Oh, tremendo, ¿verdad? Lo mismo sucedió con aquel hombre, Simón el Mago. En Simón el Mago hay una situación en Hechos, capítulo 8, con este personaje. Había oído hablar de Jesús, había oído hablar del Evangelio, tal vez se convierte, es probable que haya sido convertido, es probable que esté caminando con los apóstoles, con la gente que está predicando, pero él veía que los discípulos imponían las manos sobre los enfermos y sobre la gente, y la gente recibía ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando vio Simón, el mago, que por la impulsión de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Dice que ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Este se ha convertido. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Tremendo, ¿no? ¿Ah? Oye, esas son unas cárceles terribles cuando la persona ha oído hablar del Señor, inclusive se ha convertido, inclusive se ha hecho bautizar, pero es probable que todavía no tenga la libertad
alma completamente porque sus acciones, su comportamiento lo está delatando de esa manera, de esa forma. Las cárceles representan opresión y esclavitud. El pecador que no ha aceptado a Jesucristo como un Señor y Salvador vive y camina como si caminara en las llamas del infierno, o sea, por encima. Pero cuando muera sin Cristo se hundirá en él. Algo parecido. El pecador camina, es una forma de decir, el pecador camina sobre las llamas del infierno, o sea, está caminando por encima, no se está ardiendo todavía ni se está quemando. Pero cuando llega a morir sin Cristo, ¿qué puede pasar? Que se va a hundir en él entonces. ¿Por qué? Porque el único que puede romper toda clase de cadena, el único que puede romper toda clase de yugo, el único que puede romper toda clase de cárcel, de atadura, de opresiones del diablo se llama Jesucristo. ¿Usted lo cree? Porque Él es experto en romper cadenas. A eso vino, a romper las cadenas, a libertar a los cautivos, a dar libertad a los presos. Ahora bien, hay diferentes clases de cárceles espirituales que tienen a muchas personas atrapadas. ¿Cuáles serían algunas de esas cárceles? Por mencionar algunas, la cárcel de los vicios es una cárcel espiritual. La cárcel de los vicios, o sea, los seres humanos saben, por ejemplo, que el cigarrillo y el alcohol son perjudiciales para la salud. Sin embargo, lo siguen tomando, lo siguen haciendo. Saben que la cocaína, las drogas, y no toman conciencia de esto. Y muchos se están autodestruyendo. Y de paso le causan dolor a la familia, le causan malestar a la gente. No pueden vivir sin las drogas, no pueden vivir sin el alcohol, no pueden vivir sin el cigarrillo. No lo pueden controlar y los comportamientos son incontrolables. Eso es muestra de las manifestaciones de que una persona está en una cárcel espiritual, que está atrapada, que está atrapado. Pero el único que nos puede ayudar es el Señor. Porque cuánta gente que ha estado en la droga, cuánta gente que fue alcohólica, se han recuperado, se han sanado de aquello, porque el Señor rompió sus prisiones, porque el Señor rompió las prisiones en que estaba su alma, en la sombra de muerte en que estaba. El Señor llegó a sus vidas, los cambió, los transformó. Por eso cuando uno mira a la iglesia hace un papel fundamental en la tierra, un papel fundamental que a veces los gobiernos no la miran. Y es cuánta gente no es restaurada a través de las iglesias. Cuánta gente ya no es alcohólica, cuánta gente ya no está en la droga. El gobierno no tiene que pagar a los centros de salud ni a los centros de rehabilitación por un pecador que se arrepiente, porque ya es regenerado, transformado, porque Dios hace las cosas buenas, porque Dios cambia y transforma el corazón de los hombres. Esa es una labor que hacemos nosotros como iglesia. Eso es una cárcel terrible. ¿Cuánta gente no está en esa cárcel de la droga? ¿Cuánta gente no está en la cárcel del alcohol? ¿Cuánta gente no está en la cárcel del tabaquismo? ¿Cuánta gente no está en esas cárceles terribles que los tienen atrapados, destruidos, acabados? ¿Cuánta gente no ha perdido su finca, sus casas por las drogas? Vendieron todo porque las drogas, estuvieron tanto enamorados de las drogas que perdieron todo. Porque su alma quedó aprisionada, su alma quedó en una prisión, su alma quedó en prisiones de muerte, su alma quedó ahí aprisionada y difícilmente podía salir, al menos que llegue el gran libertador. Pero una segunda cárcel que yo podía mencionar son aquellas personas que se encuentran en una cárcel de la mentira y del engaño. Hay creyentes inclusive en estas cárceles. Gente que se encuentra atrapada en la cárcel de la mentira y del engaño. Porque es que la mentira ha logrado infiltrarse en lugares claves en el mundo de la religión, de la política. Políticos son mentirosos, la mayoría, ¿no? Vale. Por eso notamos tanta corrupción.
Por eso es que notamos tanta corrupción por las mentiras. Por eso es que nosotros miramos la idolatría, el sincretismo religioso, el engaño, el robo, las mentiras. Satanás se describe como el padre de mentira. Él engañó y sigue engañando a la humanidad. Por eso, cuando una persona está mintiendo y engaña, quiere decir que la traición de su alma está atrapada en una cárcel espiritual. Esa área de su vida está atrapada, no ha podido liberarse. Entonces, cuando un creyente está mintiendo, quiere decir que alguna fracción de su alma está en cautiverio. Hay una cárcel ahí, espiritual en esa persona, y que necesita ser libre, no físicamente, sino libre de su alma. Libertad espiritual, libertad del alma, para que pueda entonces no seguir engañando, para que no siga mintiendo, para que no siga corrompiéndose. Por eso es que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando la gente anhela el tener más y es capaz de matar y es capaz de robar para tener más dinero, sí, la gente se roba las cosas digamos, de la gente se roba muchas cosas, el engaño, el fraude, todo eso lo cometen. ¿Por qué? Porque su alma está encarcelada, su alma está prisionera de mentira, está en la prisión del engaño y no pueden salir de ahí, al menos que se arrepientan, al menos que se vuelvan al gran libertador, al menos que se vuelvan al Señor Jesucristo y puedan ser libres de esas ataduras que lo tienen en terribles situaciones. Pero hay otra cárcel que es bien terrible, y es la cárcel del resentimiento y de la amargura. Óigase bien, la cárcel del resentimiento y de la amargura los cuales son sentimientos negativos y destructivos que mantienen el alma en prisión. Por eso muchos no pueden ser felices, por eso muchos no son libres. Necesitan ser libres de la cárcel del alma. Están siendo esclavos del resentimiento, de la amargura. ¿Y dónde está la amargura? ¿Y dónde está el resentimiento enclavado? En el alma. Porque es en el alma donde están las emociones, donde usted puede sentir gozo, alegría, amor, paz, o puede sentir resentimiento y amargura. Por eso el libro de Hebreos 12:15 nos advierte, diciendo que algunos no dejen de que brota alguna raíz de amargura y muchos sean contaminados. La amargura deja una estela de sinsabor terrible. Aquí se describe la manifestación de un resentimiento acumulado a través del tiempo. Porque gente que tal vez fue herida por una palabra, gente que tal vez fue maltratada, gente que le dijeron cosas feas y eso lo comenzó a guardar en su corazón. Y cuando viene a ver, hay un resentimiento con alguna persona. Y después del resentimiento pasa a la etapa de la amargura. Y la persona no es feliz, no puede ver a la otra persona porque como que le causa asco. No pueden ver que le mencionen el nombre de esa persona porque parece que le nombran al mismo diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unos problemas de resentimiento o de amargura en el alma, y el alma está prisionera del resentimiento, de la amargura. Por eso es importante el perdón para la liberación de eso. Gente que vive amargada, gente que vive resentida por cosas que pasaron, por cosas que dijeron de él o de ella. Alguna situación a veces hasta pequeña y ya no hirió, y muchas veces no lo esposa, sino que lo va metiendo en su corazón, ahí lo va grabando, y cuando viene a ver eso explota como una olla que ya explota porque ya el aire no resiste, se explota. La gente se va llenando de resentimiento, se va llenando de amargura, problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas con otras personas, resentidos, vecinos resentidos, esposos resentidos, y mujeres amargadas, familias amargadas, resentidas por cosas y situaciones que se dieron. Eso quiere decir que la persona, su alma está en una cárcel
cárcel espiritual, necesita liberarse de esa cautividad, necesita que su alma sea libre de ese resentimiento y de esa amargura. Y la gente que tiene estos conceptos negativos no son felices, nunca son felices, porque hay una raíz de amargura en el corazón que necesita ser extirpada, necesita ser libre de esa situación. Aún podría mencionarte una cuarta cárcel de tantas que hay, la cárcel, por ejemplo, de la enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades incurables, el cáncer, por ejemplo, el SIDA, quedaron atrapadas en esas cárceles. ¿Sabes por qué? Porque se rebelaron contra Dios, porque se rebelaron contra la palabra, porque algunos inclusive creyentes pueden estar enfermos y aunque oren por ellos, el que tenga el don no se sana. ¿Sabe por qué? Porque no han podido perdonar. Por falta de perdón, mucha gente le cae cáncer. Por falta de perdón, mucha gente le cae enfermedades incurables, porque eso afecta el alma, y al afectar el alma también afecta el cuerpo humano. Por eso necesitamos sanidad, salud, no solamente física, sino espiritual, emocional, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Incurables enfermedades, porque esta gente, los que tienen SIDA, ¿qué pasó con ellos? Ellos se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra la palabra, porque la Biblia prohíbe esa acción, ¿sí? Y por eso están en esa situación de enfermedad. Otros porque no han podido perdonar. Y Cristo Jesús para eso vino. Él ha resucitado y para Él nada es imposible. Él también tiene el poder para sanar las enfermedades, porque la misma Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos ¿qué? Sanados y curados. Entonces hay enfermedades que no son solamente que vienen por lo normal, no, hay enfermedades que llegan a veces por estas situaciones, por falta de perdón, porque tener el alma envenenada. La gente se puede enfermar también, tiene que ser libre de las amarguras, del resentimiento y de cosas que le pueden estar afectando. Si usted no ha podido perdonar, pídele a Dios que le ayude para que pueda superar esta situación, porque la falta de perdón lleva a la gente a una cautividad terrible. Y además no puede ser perdonada por Dios, porque es bíblico. Si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Es bíblico. Mateo 6. Es necesario que haya perdón, reconciliación, no importa cuál sea lo que nos hayan hecho. Mire, cuando usted tiene resentimiento y amargura, eso carga a usted una cadena pesada, terrible. No importa si violaron, no importa si mataron, si destruyeron, si te robaron, si te engañaron. Tú tienes que perdonar en tu corazón a la persona que te hizo ese daño, porque de lo contrario, tu alma va a permanecer encarcelada espiritualmente y no vas a tener la libertad de concentrarte ni para orar, ni para alabar a Dios, ni para servirle. Y cuando tú estás hablando con otro, entonces sales a relucir lo que te pasó. Aló. Necesitamos libertad en esta área, la cárcel de la enfermedad. Pero otra cárcel en que mucha gente puede estar es la cárcel del ocultismo, es la cárcel de la brujería, es la cárcel de la santería. Son unas cárceles terribles, el diablo las tiene atrapadas. Todo aquel que invoca a los demonios está atrapado. Todo aquel que invoca a los ídolos, está su alma atrapada, su alma está esclavizada allí. Todo aquel que practica la brujería, todo aquel que practica el ocultismo, todo aquel que practica la santería, están en una cárcel espiritual terrible. Intentan salir, no pueden, es difícil. Necesitan el poder del resucitado para que rompa toda obra de Satanás, para que rompa toda obra del diablo, para que rompa toda obra de brujería, para que rompa toda obra de hechicería. Hay gente que le gusta consultar a esta gente, sí, les gusta ir para que le digan, le mencionen la suerte, para que le digan que le va a deparar el mundo o le va a deparar la vida en el mañana. El cristiano verdadero no consulta ni a brujo, ni a adivino, ni a hechicero, porque en Dios y en la palabra tiene la palabra profética más segura y sabe de dónde vino y
consultar el horóscopo, no necesita ir a las páginas amarillas, no necesita ir del uno y del otro, necesita toda la revelación de Dios. Se necesita la palabra, la revelación de Dios, y ahí está la revelación de la palabra de Dios para nosotros. Esa cárcel del ocultismo son mucha la gente que tiene sus altares del diablo ahí con imágenes, con crucifijos, invocan a los demonios por plata, invocan a los espíritus inmundos para dañar a otra gente. Esa gente está esclavizada, tiene su alma y sus espíritus lo tienen encarcelado, y la única manera de romper eso es que lleguen a los pies de Cristo y se arrepientan y abandonen toda práctica de ocultismo, y abandonen toda práctica de santería, y abandonen toda práctica de brujería, y abandonen toda práctica que está en contra de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los cobardes no entrarán, pero dice también ni los borrachos, ni los homicidas, ni los que se juntan con varones, ni tampoco los que practican la brujería, ni los hechiceros podrán entrar en el reino de Dios, al menos que se arrepientan. Y hablando de esto, en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 19, encontramos nosotros que había unas personas que practicaban la brujería. En los tiempos de Pablo, en los tiempos de los discípulos, practicaban la brujería, practicaban la hechicería. Pero cuando se convirtieron al cristianismo, vieron el poder de Dios que los cambia. Ellos trajeron los libros de magia, trajeron los libros de hechicería y los quemaron porque se arrepintieron. Hoy hay muchas personas que en sus casas, en sus baúles, en sus armarios, guardan libros de magia, guardan algunos libros de ocultismo y de tantas cosas, de secretos, de rezo, de brujería, de ocultismo. Pero esta gente traía los libros y los quemaban, y está claro en el libro de los Hechos, capítulo 19, esa gente que practicaba la magia, esa gente que practicaba la brujería, esa gente que practicaba toda esta obra del diablo, cuando se arrepintieron de verdad, ellos quemaron los libros, porque tú y yo y cada persona tiene que deshacerse de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Hay que deshacerse de amuletos, hay que deshacerse de imágenes, hay que deshacerse de toda cuanta basura el diablo ha creado para amarrarte, para detenerte, para matarte, para destruirte, para esclavizarte. Tú tienes que romper con todo eso. Y el poder de Dios puede romper esas cárceles del diablo. Hay gente, la tristeza que hay gente que consulta a los brujos, le pone veladoras a los ídolos, a los muertos, a los demonios, buscando sanidad, buscando liberación, buscando protección, que la agüita, que la mata de sábila, que cualquier otra cosa. Quiero decirte una cosa, que ahí vas a estar más atado a los demonios, vas a estar atado más a la misma brujería. Pero quiero decirte que ni los brujos, ni los santeros, ni los carismáticos, ni las aseguranzas de indios, ni las aseguranzas de brujos pueden salvarte o asegurarte, ni los riegos, ni los brujos, ni las camándulas, ni los escapularios de los católicos tampoco. Todo lo que puede hacer es traerte más maldición y atadura a tu vida. Pero corre y siga a Jesucristo, el único que puede hacerte libre. Porque Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es en Cristo que está en libertad. Cuando Jesús llega a la vida de las personas, suceden cosas asombrosas, suceden milagros, suceden prodigios, hay libertad, porque se rompe la opresión, porque se rompen las cárceles ahí. Oh, hay otras cárceles tremendas, las cárceles de la duda, las cárceles de los temores, los cuales le impiden avanzar, los cuales impiden que la persona crezca, y bloquean la mente y el pensamiento, paralizan a la gente, y hay gente que le da temor a fracasar, a morirse. Son temores infundados. Ahí están en una cárcel los temores. La Biblia nos enseña a nosotros que en el perfecto amor no hay temor, porque el temor, el amor de Dios echa fuera el temor. Ahí es claro, cuando tenemos a Dios como la verdadera esperanza nuestra, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, caminamos con el Señor, no hay diablo que pueda
pueda con nosotros, porque tenemos la aseguranza más perfecta, la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo y también el poder del Espíritu Santo de Dios. Es la mejor aseguranza que tiene un creyente en su vida, en su alma, en su cuerpo. Aleluya. Por eso es importante que tú no dudes de la palabra. Cuando tú dudas de la palabra y cuando tienes temores a cosas, tienes que decir: Dios, tú has dicho que tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, de valentía para seguir adelante. Por eso Job dice: lo que temía, eso me vino. Y cuando el hombre teme, eso le vendrá lo que teme. El temor o el miedo roba la paz, trae inseguridad, trae espanto, causa turbación, impide que te proyectes a cosas nuevas. Muchos tienen miedo y temor a iniciar un nuevo negocio porque creen que van a fracasar y buscan un empleo, o tienen temor a estudiar, otros le tienen pánico a equivocarse, otros tienen pánico a los ratones, a las ratas, bueno, tantas cosas. Hay gente que tiene miedo a muchas cosas. El temor que debe estar en ti es el temor del Señor, el temor de Dios del cielo, y ese temor es el que te va a hacer apartar de todo el mal, porque el temor a Dios es apartarse del mal. Amén. Dios no nos va a dar un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y el Señor dice: yo soy tu ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, para el que está oprimido y para el que está afligido, Jesucristo es el remedio, Jesucristo es la cura, Jesucristo es la esperanza. Para el que está afligido, Jesucristo es la esperanza de gloria. El Señor vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Son muchos los que pueden estar heridos, pero el Señor vino a sanar, a liberar y a romper toda cautividad. Muchas personas están atrapadas en prisiones por ellos mismos, por aborrecer a la palabra de Dios, por aborrecer el consejo de Dios. Y si de algo usted debe estar prisionero, como dijo Zacarías: yo debo estar prisionero, pero prisionero de la esperanza. Prisionero de la esperanza. Por eso en esta mañana es mañana de rompimiento de la cárcel del alma. Es mañana de que se rompa toda obra de brujería, que se rompa toda obra de hechicería, que se rompa toda obra de la depresión, de amargura, de resentimiento, todo trauma que hayas vivido, toda angustia, toda aflicción, toda oscuridad. El poder de Dios sobre él lo puede disipar, sobre él puede romper tus cadenas, sobre él puede romper tus ataduras, sobre él puede romper tu cautiverio, sobre él puede romper tus prisiones, sobre él puede sacar tu alma de la cautividad y hacerla libre para que puedas alabarlo con gozo y con alegría. ¿Por qué no alabas a Dios con gozo? ¿Por qué no adoras a Dios con libertad? ¿Por qué no te mueves de libertad? ¿Por qué no te puedes concentrar en un ayuno? ¿Por qué no te puedes concentrar en una oración? ¿Por qué estás distraído? Entonces, síntoma de que algo está pasando en tu alma. Hay que revisar, porque cuando tú tienes la conexión con Dios a través del Espíritu, el alma se sujeta y el cuerpo también se sujeta, porque el Espíritu es el que manda. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que debe mandar. Como dijera alguien, el Espíritu tira hacia arriba, la carne hacia abajo. Lo que más usted alimente, eso va a gobernar su vida. Yo no sé en qué cárcel estás tú. Yo no sé por qué tú no puedes adorar a Dios con libertad. O por qué esa tristeza te está cargando permanentemente. Hombre, sí, uno puede sentir tristeza en cierto momento por un ser querido, pero cargar con esa tristeza y esa melancolía con el resto de la vida no es bueno. Porque el Señor sana nuestro corazón, el Señor sana nuestras heridas. Mi papá y mi mamá se murieron, pero yo no voy a estar triste toda mi vida porque yo se han muerto. Sí, me duele y todo lo demás, y saber que están en la presencia de Dios, pero yo tengo que tener libertad
gozo saber que ellos están en la presencia de Dios y yo no me puedo amarrar a limitar a esas emociones, a esa tristeza, porque Cristo me hizo libre. Usted tiene que ser libre de atadura, usted tiene que ser libre de cadenas, usted tiene que ser libre de todas esas cárceles que lo mantienen encerradas. Las deudas inclusive puede ser una cárcel también. Las deudas, los problemas, la falta de concentración, el pecado, eso amarra a la gente. Vamos a probar el pie. Es la mañana en la cual Dios quiere obrar en tu vida. Es la mañana en la cual vas a oír esta palabra para que tu alma no siga encarcelada en las situaciones que hemos mencionado, para que tú puedas ser libre, porque es mañana de rompimiento. Se rompen las cadenas, que tú puedas adorar a Dios con libertad, que tú puedas congregarte con libertad, que tú puedas verdaderamente sentir la gloria, el gozo del Señor en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, Shabakatarramashama. Abaishokatarramashotalai. Concéntrate en esta mañana. Habla con Dios. Aún como David clamaba, tú puedes clamar. Tal vez desesperado, tal vez angustiado, clama. Clama para que tu alma sea libre de la cárcel en que pueda encontrarse en esta mañana. Es mañana de rompimiento. Se rompen las cárceles espirituales en el nombre de Jesús. Todo resentimiento, toda amargura tiene que salir en el nombre de Jesús. Ay, hay algunos que tienen en su corazón resentimientos.
bendición. Es de mi mañana, Basotiama. Por el poder